En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Como os decía al inicio de la Eucaristía, Jesús se siente rechazado. Y se siente rechazado no por aquellos cuya fe es una fe muy sencilla, sino que se siente rechazado por aquellos que son los notables del pueblo, los sumos sacerdotes y los escribas, aquellos que mejor conocían las Escrituras, aquellos que tenían que haber deducido y entendido que el Antiguo Testamento estaba inconcluso y que Cristo era el cumplimiento de las promesas que Yahvé había realizado a su pueblo Israel. Aquellos que debían comprenderlo cerraron las puertas de su corazón a Jesús. Unos lo hicieron porque esperaban un Mesías libertador político. Vivían bajo la opresión del Imperio Romano y lo que deseaban era quitarse ese yugo político, civil, de encima. Otros porque esperaban simplemente un Dios cómodo, un Dios que no les complicara la vida, un Dios del cumplimiento. La religión judía estaba basada en el cumplimiento de una serie de ritos y del cumplimiento de los mandamientos, pero sobre todo de los ritos. Y cuando Cristo les dice que esos ritos están vacíos, si su corazón no cambia, si no aman, si no tienen misericordia, si no perdonan, que al que te pegue en una mejilla le tienes que presentar la otra, que al que te pide la capa le tienes que dar también la túnica, que al que te pide caminar 2 kilómetros le tienes que acompañar 5. Es decir, nos habla del amor y de la ley del amor, que no entiende de mínimos, sino simplemente de máximos. Aquel Mesías era algo que a ellos no les satisfacía. Y luego, por otra parte, estaban aquellos que eran los sumos sacerdotes, habían y sabían lo que decían las Escrituras, habían leído las Escrituras, pero no estaban dispuestos a que el Señor les enviara el Mesías de las Escrituras, sino que ellos querían otro tipo de Mesías. Y por eso cerraron las puertas a Cristo. Lo primero nos puede ocurrir también a nosotros. ¿Cuántas veces cerramos nosotros las puertas al Señor? ¿Por qué? Porque a lo mejor me pide algo que me cuesta, porque a lo mejor me pide que me esfuerce, que me sacrifique, que tenga misericordia del otro, que perdone incluso al que no se lo merece. Y entonces digo, ¿por qué tengo yo que perdonar a ese? ¿O por qué tengo que compartir con el otro? Sin darme cuenta o sin caer en la cuenta de que Dios me amó primero, de que tampoco Él tenía por qué perdonarme, pero me perdonó porque me ama. Dios nos amó el primero y por lo tanto tenemos una deuda de gratitud para con Él. O puede que también le cierre las puertas de mi corazón a Cristo porque es un Dios al que no entiendo y vivo aferrado a mi pecado. ¿Cuántas veces me encuentro a personas que acuden a confesarse pecados de la vida pasada que ya los confesaron con frecuencia, pero dicen, no me siento perdonado? No, usted los confesó, sí, por grave que fuere, usted los confesó, sí. ¿Y por qué no deja que el Señor le perdone? Sí, Dios me perdona, pero yo no me perdono. Estás impidiendo que Dios te perdone, porque Dios sí te perdona, pero eres tú el que no quieres que Dios te perdone. Y vives anclado al pecado como si el pecado fuera más grande que la misericordia divina. Estás cerrando las puertas de tu corazón a Cristo, porque no crees en el poder de la gracia, porque no crees en el poder de Dios. Estás
achicando al Señor, haciéndole pequeño como tú. Claro que no te mereces su amor ni su misericordia. Claro que el Señor se merecería mucho más de lo que todos nosotros podemos darle, pero el Señor nos quiere, y nos quiere a pesar de que somos pecadores. Nos quiere para hacernos felices y curarnos. Y lo único que desea es que le abramos las puertas de nuestro corazón, que le digamos: aquí estoy, Señor, vengo porque te necesito y me fío de ti. Aprendamos a pedir al Señor perdón y ayuda. No tengamos miedo, porque el Señor no le duelen prendas. El Señor quiere darte su amor. Tanto te ama que envía a su Hijo al mundo para salvarte. La primera pregunta que hoy el Evangelio nos hace es: ¿y tú me dejas que te cure? ¿Y tú te fías de mí? Porque el Señor fue rechazado por aquellos que, por una u otra razones, se sentían seguros y pensaban que no necesitaban a ese Cristo, a ese Mesías. En segundo lugar, la segunda parte del Evangelio nos habla del consuelo que Cristo viene a darte. Primero te dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. ¡Qué bien! ¿Quién de nosotros puede decir que no está cansado y agobiado? ¿Quién de nosotros puede decir que no hay momentos donde le apetece tirar la toalla porque está cansado de volver a luchar? Dios te habla. Cristo quiere que acudas a Él. Pero recuerda lo que dice a continuación: venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. No dice: yo te quitaré los problemas. No dice: yo te quitaré la cruz. Él se hizo cruz, subió a la cruz por nosotros y nos enseña que el camino del cristiano no es huir del amor, no es huir de la entrega, no es huir de la cruz, es transformar la cruz dándole un sentido cristiano, abrazando las cruces evitables, que son aquellas que podías dejar pasar, hacer el bien a los demás, complicarte la vida por ayudar al que sufre, o las inevitables, una enfermedad, problemas en el trabajo. Abrazar las cruces evitables e inevitables, dándoles un sentido cristiano, ofreciéndolas al Señor, diciéndole: Señor, por ti. Como Cristo se ofreció a Dios Padre para salvarnos y por eso se abrazó a la cruz para salvarnos y rescatarnos del pecado, lo mismo tenemos que hacer nosotros. ¡Qué costumbre tan fea! ¡Qué costumbre tan poco cristiana! La de enfadarnos con el Señor porque le he pedido y no me lo ha dado. Pero es que Él no te ha prometido que te va a quitar la cruz. Él te dice: venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. ¿Está engañándote en algo? ¿Es que Él te ha prometido que te va a quitar la cruz? No, como no me da lo que le pido, mi fe entra en crisis. No entra en crisis tu fe. Tú lo que quieres es que Dios sea como ese mago de la lámpara de Aladino que actúa a tu dictado, que te dé los deseos que tú quieres, que pueden ser muy buenos y legítimos, pero tú tienes que confiar en Dios, que es el Señor, que es el Todopoderoso, y saber que si Él, que es tu Padre, te ama, te quiere, no te da algo, te tendrás que fiar de Él, y no que pareces a esos filósofos de la duda, que todo lo ponen en duda y que dudan incluso del amor de Dios. El Señor dice: venid a mí los que estáis cansados y yo os aliviaré. No te ha prometido quitarte la cruz, quitarte los problemas. Te ha prometido consolarte. Pero ¿cómo te consuela el Señor? Te pone un requisito. Para que experimentes consuelo ante una enfermedad, ante la muerte de tus seres queridos, ante las dificultades en el trabajo o en las relaciones conyugales. ¿Cuál es el requisito para experimentar el consuelo y el amor de Dios? Cargad con su yugo, dice Él. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cargad con mi yugo y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. San Francisco de Asís decía: es dando cuando uno recibe, es perdonando cuando uno es perdonado, es amando cuando uno se siente amado. El yugo de Cristo es el yugo del amor, pero no de cualquier tipo de amor, sino el amor con mayúsculas, el de amor oblativo, el amor de aquel que se entrega para redimir a los hombres y para salvarnos. Y cuando, aunque tú tienes problemas, amas, ofreciendo tu cruz,
O aunque tú tienes problemas, amas, perdonando al que te ha hecho daño. O aunque tú tienes problemas porque tienes una enfermedad, la ofreces al Señor, entonces experimentas que no estás solo, que el Señor acude a tu ayuda para sostenerte, para darte fuerza, para llenar tu corazón de esperanza. Venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. Nos alivia cuando amamos siguiendo su camino, su yugo. Experimentamos entonces que no llevamos solos la cruz, que Él sale a nuestro encuentro y nos ayuda a compartirla para que sea más liviana y para que de esa manera no la carguemos solos. No le pidas al Señor que te quite la cruz. Eso no es cristiano. Pídele que te ayude, que te dé fuerzas. Pídele que se haga su voluntad. Y tú ama, ofrece la cruz. Y si el Señor no te da lo que le pides, no dudes de su amor, porque Él permitió que su Hijo muriera por ti para salvarnos y por lo tanto nos amó el primero. No dudes de aquel que es el enviado de Dios Padre, que es más grande que todos nosotros, que sabe lo que nos conviene y que se entregó a la cruz para redimirnos. Aprendamos a dejar que el Señor cure y sane nuestras heridas. Es el Mesías, el Salvador. La primera encíclica del Papa San Juan Pablo II, cuando tomó posesión de la cátedra de Pedro, se titula Redentor de los hombres. Cristo ha venido a redimirnos. Pudiera ser que lo que Él te ofrece no te guste, que busques otro Mesías, el que me quita los problemas, el que me libera del yugo civil o de la opresión del Imperio Romano, el Dios cómodo que no me complica la vida. Pero es que ese no es Cristo. Ese es un Cristo que tú te has inventado. No es el Cristo de las Escrituras. El Jesús revelado y que transmite las Escrituras vino a dar la vida por ti y te enseña que Él es el camino que te lleva a la salvación. Tienes que creer en el amor, imitando a Cristo y siguiendo sus pasos. Entonces, y solo entonces, encontrarás consuelo y verás que tu corazón está lleno de esperanza. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.